¿Ya estás hablando? Déjame llamar. Listo. ¿Dónde te quedaste ahí? ¿Vamos? Sí, doctor, se le escucha. Entonces, seguimos, a ver, son las 11:15. Los signos que encontramos cuando buscamos estos problemas, se interrumpe el menisco lagrimal, falta o no existe, hay interrupciones, no es homogéneo. Sí nos estamos escuchando, ¿no? ¿Hola? Sí, doctor, se ¿Hola? escucha. Sí, doctor. Ya, ok. Se escucha. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Qué cosa es el menisco lagrimal? El menisco lagrimal es un hilito que uno observa en el borde inferior del párpado que está tocando la conjuntiva. ¿Cómo lo observas mejor? Echando la fluoresceína, un poquito de fluoresceína, ¿no? ¿Saben lo que es la fluoresceína, no? Una sustancia de contraste de color naranja, ¿no? La lámpara individual tiene uno cambia a una luz azul de cobalto y que hace contraste y se ve de color verde. Entonces, el menisco normalmente es un hilito. Entonces podemos ver que ese hilo muy finito, ¿no? No existe. O puedes ver a la inversa, que el menisco sea muy grande. Entonces cuando lo ves grande, lo que tienes que pensar es de que no está fluyendo la lágrima a la velocidad normal. Esos pacientes que vienen, doctor, me lagrimea el ojo, me lagrimea. Entonces, con esto no hay lugar a más dudas. Aparte de que uno lo nota, corroboras cómo está, 100%. ¿No? Y adicionalmente, hay lo que su compañero dijo, veo una resequedad, ¿no? O sea, pierde su lustre la conjuntiva. ¿Qué pasa si no hay, ¿no?, aceite en el motor? ¿No? Raya el cilindro que contiene el pistón y produce acá una queratitis. Se desepiteliza la córnea por pequeños puntos, puntata. Por eso habla de queratitis puntata. ¿Cuáles zonas se presenta más la queratitis puntata? Las zonas que están descubiertas, ¿no? El espacio interpalpebral de preferencia, o sea, de preferencia, cuando uno mira la córnea, la examinas, ves que la mitad inferior es la que puede tener una queratitis punteada. Desde cualquier magnitud muy pequeña, ¿no? También puedes tener zonas, paños, a veces geográficos, que toman la fluoresceína fácilmente y te das cuenta de que hay ya una pérdida mayor, ¿no?, de células del epitelio. Como bien habíamos visto al comienzo, si la córnea está agredida, los vasos acuden a ayudarla, entonces hay un enrojecimiento conjuntival. Y existe epífora, ¿no?, porque el estímulo hace que lagrimee. Hay una diferencia entre lo que es epífora y lagrimeo. Epífora, en este caso, ya está, ahorita lo que vamos a demostrar que es algo que se está demostrando que está produciéndote el problema adicional de lagrimeo, ¿no? El asunto es cuando se produce mucha lágrima, también en patologías que producen mucho, ese es el lagrimeo, ¿no?
Se produce visión borrosa, lógico, como no hay una película lagrimal, que es un elemento refractivo también, dentro de los elementos refractivos para que el ojo o la retina o la mácula pueda ver bien la imagen, atraviesa la película lagrimal, la cara anterior de la córnea, el estroma, la cara posterior de la córnea, el humor acuoso, la pupila, ¿no? El cristalino, la cara anterior, el cuerpo del cristalino, la cara posterior del cristalino, el vítreo, y llega a la zona de la mácula, la imagen, para poder ser vista correctamente. Entonces el paciente fácilmente se puede quejar que no ve. ¿Qué hace el paciente para ver mejor? O avanza hacia donde quiere ver, o empieza a parpadear, y al parpadear distribuye la lágrima, y en ese momentito ve un ratito bien, pero después vuelve a parpadear nuevamente, automáticamente, ¿no? El ojo le pide. ¿Okay? Aparece un aumento de una secreción, en la flecha significa un aumento, pero yo diría aparece a veces una secreción mucosa, blanquecina, transparente a veces al comienzo. Los pacientes dicen, a veces yo me levanto y me saco como una gelatina, como un moco, les digo yo, sí, algo mucoso así, ¿no? Esos son los primeros signos de que está existiendo hiposecreción. En la clínica, ¿cómo distinguimos? Ya les he hablado yo un buen rato de la fluoresceína. Las zonas desepitelizadas, en este caso de la córnea y también de la conjuntiva, en contraste con la luz de cobalto, que es así de este color más o menos azul, vemos una imagen amarillenta o anaranjada por ahí, que nos dice que en esas zonas hay daño epitelial, ya sea conjuntival o corneal. Un poco mejor es rosa de Bengala, pero casi aplicada a la conjuntiva y justo para las células mucinosas. Lamentablemente no tenemos en el mercado ahora ya esto, hay un poquito por ahí, entonces nos hemos acostumbrado a la fluoresceína y un poco que la cosa va bastante bien. Cuando hay casos avanzados de este problema de hiposecreción, se transforma en una queratitis filamentosa. ¿Qué es la queratitis filamentosa? Sobre la queratitis punteada que hay, se forman una especie de gotitas, ¿no? Se queda pegada como una gotita, llena así, de tipo filamentosa, pegada a la córnea, un poco blanquecina, de diferentes tamaños, da sensación de cuerpo extraño, y que, lógicamente, hay proceso infeccioso. Entonces, hay que tratarla para poder resolverla, ¿no? Pero cuando yo veo un paciente ya con esto, quiere decir que es un paciente con cierta cronicidad. Vamos a utilizar una clasificación clínica del ojo seco. Para mí todas las clasificaciones desde que era estudiante era lo peor, porque nosotros los médicos, yo mañana invento una nueva clasificación y te doy una tarea para que tú encima te digan que tienes que aprenderlo de memoria. No vale la memoria, la medicina es netamente práctica. La memoria sirve para acordarse lo que uno estudió un poco y aplicarlo. Cuanto más veces lo aplicas, fácilmente vas a poder llegar a detectar y hacer una buena clínica para luego hacer un buen diagnóstico, para que luego hagas un buen tratamiento y continuamente pues haya una mejor evolución con todo lo que tenemos ahora. Uno puede proyectar las cosas. Nunca afirmar 100% a los pacientes, porque hay pacientes que son muy pendencieros, sino siempre decirles, va a estar mejor. Porque hay unos que están recontra mal o peor, pero tú sabes que va a mejorar, ¿no? Y el tiempo te da a ti las armas para conocer de que eso va a suceder. Entonces, ya hemos hablado bastante del término este de eficiencia lagrimal acuosa, ¿no? Cuando es por la parte de los elementos de la película lagrimal. Y otra, pues, cuando no se está produciendo bien la capa lipídica, que es la más externa, se habla de este tema de ojo seco evaporativo. Entonces, se evapora más rápidamente la película y se daña más y da más sintomatología. En las épocas de calor acá en Lima, o en las zonas, imagínense cómo será, aunque los organismos se adaptan para todo, donde durante el año hay más temperatura que las estaciones nuestras de acá de Lima. Y entonces, una clasificación que es bien sencilla, pues es decir, leve, moderada y severa. Y toda tu vida la puedes hacer leve, moderada y severa.
Y con eso tienes los diagnósticos en tus manos. Y no que dependa de que el libro te enmarque 100% en algo. El tiempo que uno vea seguidas unas enfermedades les va a dar a ustedes el derecho de decir, está acá y puede estar acá, pero creo que está en medio, ¿no? Esa es la potestad que tenemos quienes entendemos bien el capítulo con el cual nos estamos enfrentando. Ya hemos hablado de esto de la sensación de sequedad, de raspado. Sí, algunas personas a veces dicen, quisiera estar con los ojos cerrados, ¿no? Por eso se llama una cosa leve, examinamos y a veces vemos que hay un poquito de queratitis, no hay mucha molestia, ¿no? De ahí tenemos el ojo seco moderado, ¿no? O sea, las molestias, ¿no?, que el paciente refiere ya son un poco más, tienen más incisión, ¿no?, cuando se están hablando, ¿no? Lo que les decía, eso, los pacientes sienten el problema al despertarse o tras la siesta. Los citadinos es bien difícil que hagamos siesta, ¿no? Por ahí todavía hay algunos que están acostumbrados, que tienen sus costumbres. Conozco. Esa sensación de arenilla, esa quemazón, el hormigueo prácticamente. Estrategia que había cogido en el tiempo para este tipo de molestias porque se repite. El paciente te dice que le raspa y cuando ya yo tenía esta experiencia, aprendí. Desde ahora se los digo para no olvidarme después, ¿no? Y cuando hablo con los representantes de las empresas, ¿no?, te muestran pues el mejor sustituto lagrimal. Cada uno tiene esto, tiene el otro, por aquí que por allá. Pero lo mejor que hicieron fue hacer el producto en forma de gel. Y después lo tienen en diversas concentraciones, ¿no? Los colirios al 0.1, al 0.2 o al 0.5 de sus componentes, ¿no? Entonces, teniendo como concepto que durante el sueño la velocidad de producción de la lágrima es menor que durante el día, entonces es probable que el paciente pues tenga más molestias al despertarse, ¿verdad? Y que cuando se despierta manifieste lo que dice acá, ¿no? Yo cuando me levanto, hay momentos que siento que me raspa, dice el ojo, ¿no? Y es porque la tensión es mayor. Y en las mañanas es así. Para que no tenga eso, yo le digo, básicamente, que use gel a la hora de acostarse, y ni bien se levanta, lo primero que hace es echarse otra gotita de gel en ambos ojos, porque el problema es muy raro que sea en un solo ojo. Generalmente es biocular. Y en el resto del día, él va a tener que graduar su uso. Tú le puedes dar un horario, pero tienes que decirle que si él siente molestia, que use. Entonces tienes que buscarle las concentraciones de los colidios, ¿no? Cuando nos enseñan, nos explican los laboratorios, tenemos que tener en cuenta su concentración para poder también prescribir. Entre las cosas que hay para hacer, pues, comprobar cómo está el problema corneal o conjuntival, ¿no? Como les había dicho, es el usar la fluoresceína. Más o menos esta imagen, no sé si la ven un poquito verdosa, amarillenta, este es el párpado superior, pero básicamente no es para ver en el párpado superior, pero se ve o en el párpado inferior. No es una buena imagen esta, pero más o menos esta es la luz de cobalto, que con el contraste de la fluoresceína se ve un poquito amarillenta o verde, así, ¿no? Esta es la tensión de la córnea y también de la conjuntiva, ¿no? El ojo severo, pues, ya es el asunto non plus ultra. Ustedes se han hecho una buena historia clínica, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético, si va a reumatología sobre todo, ¿no? Entonces ya por eso sacan su diagnóstico, ¿no? Desde el punto de vista oftalmológico y tener que darle su tratamiento, ¿no? El más adecuado y decirle que tú no lo vas a curar mientras las cifras, sus valores,
el reumatólogo le diga que están así, cuando más cerca estén a lo normal, tú podrás, el tratamiento que le estás dando va a dar mejores resultados, ¿no? Cuando hablamos ya de leucomas, el leucoma es la opacidad de la córnea, algo así como esto, que son cicatrices, ¿no? Fueron tan profundos en las capas de la córnea que se queda la huella, y para toda la vida, ¿no? Entonces, el leucoma es la opacidad corneal que ya no deja pasar la imagen. Tenemos la nubécula, que es muy suave, la mácula, que es un poquito más, y el leucoma, como este de acá, que inevitablemente, si está en el centro de la pupila, nos va a producir un gran problema. Acá lo que está produciendo es una pérdida del campo visual de la imagen que entra por esta zona, que también, de hecho, ya es un peligro, ¿no? Entonces, estos leucomas cicatriciales son opacidades corneales, ¿no? Que son las que producen el término para decir estoy frente a un ojo severo. Además, de alguna manera tú lo estás viendo, ¿eh? Si adicionalmente hay alguna secreción más a nivel conjuntival en los bordes o en el ángulo, ¿no? Descartando que el punto lagrimal inferior, que es por donde va el 90%, se evacúa el 90% de la lágrima, esté permeable. Si no está permeable, hay que hacerlo permeable. Y si no funciona, examinarlo bien, puedes hacer una irrigación, puedes hacer una dacrocistografía, comprobar, y ese es mi negocio. La subespecialidad que yo hago más es cirugía de órbita, párpados y vías lagrimales. Entonces este tema hace que uno pueda diagnosticar bien para poder darle el precio. Si un punto muy estenoso este de acá, hay que ampliarlo, o sea, ya viene a la parte quirúrgica, que es la que soluciona y ayuda mucho más a resolver los problemas. Hoy, cada día encuentro menos simbléfaro. Acá falta una M, M como esta de acá. ¿Qué es el simbléfaro? El simbléfaro es una adherencia que se produce de la conjuntiva que está atrás del párpado, ¿no? Tarsal, hacia la conjuntiva vulvar, que es la blanca. No se ve porque la gente ya tiene más accesibilidad, hay más médicos fuera de Lima, ¿no? Y ya tiene más conocimiento para ver este tipo de adherencia. Sin embargo, las que se ven a veces es porque de niño uno tuvo un problema, muchas veces le cayó algún líquido, o hubo un incendio, o sea, se produjo pues una quemadura, ya una cosa un poco mayor envergadura, ¿no? Pero que venían así solitas en la consulta hospitalaria, cada vez es menos. Pero hay todavía, ¿no? ¿Cómo hacemos? Aquí tenemos varias cosas que sirven para hacer mejor el diagnóstico, pues, ¿no? De la resequedad o sequedad, como mencionó su compañero de ustedes, ¿no? La prueba de Schirmer o el test de Schirmer. El test de Schirmer es una tirita que se coloca sobre el borde del párpado, ¿no? Se dobla, ¿no? Y se cuelga en el párpado una tirita de un papel de fieltro que tiene unos 5 milímetros de ancho y unos 5 centímetros de largo. Y entonces se le deja al paciente sentadito en el ángulo externo, temporal, en el párpado inferior se coloca, con los ojos cerrados se hacen los ojos, y ahí solito lo esperamos y le damos 5 minutos. Y vemos cuánto se ha humectado, ¿no? Es un test de Schirmer que nos dice que hay hiposecreción cuando no sobrepasa los 10 milímetros, ¿no? de humectación. Se nota. Esta es una de las pruebas muy significativas que se hace, ¿no? Cuando ya uno ve a la inversa que hay mucho lagrimeo, ya no animó, pues, ¿no? Ya está demostrado. El examen de la biomicroscopía, con todo lo que les he dicho, nos ayuda. La tensión de rosa de Bengala sería lo mismo que tener con la fluoresceína, ¿no? Ambos van de la mano. Se puede medir la osmolaridad de las lágrimas, se puede valorizar las lisosimas que intervienen en la película lagrimal,
Con el microscopio se puede hacer la citología de impresión o la prueba del helecho. Y lo otro que les había mencionado, que es lo más práctico, que rápidamente puedes hacer el tiempo de desintegración de la película lagrimal o BUT, ¿no? Cómo la lágrima se mantiene o se disocia rápidamente, ¿no? Y más o menos de sostenerse unos 20 segundos la lágrima. Hay gente que a veces a los 5 o 6 segundos ya ¡pum!, la lágrima se disocia. Ahí está, test de Schirmer, 10 milímetros en 5 minutos. El Schirmer 2 es cuando les colocas anestesia, esperas que la anestesia se evacúe, ¿no? Porque si no vas a medir la gota de anestesia, se evacúa y solamente 5 milímetros en 5 minutos, ¿no? Se puede hacer con anestesia en algunos casos, que el paciente de repente es un poco difícil, no se acostumbra, ¿no? Con la fluoresceína, lo que les dije, ¿no? Desprovistas, tiñen las zonas desprovistas del epitelio corneal. Con rosa de Bengala, ¿no? Más o menos hay un patrón ligero, un patrón moderado y un patrón grave, ¿no? Más o menos lo mismo se ve con la fluoresceína. La idea de esto es que se aplica un poco más que a la superficie conjuntival, a la vulvar, a la conjuntiva vulvar, no a la corneal, sino a la conjuntiva, ¿no? Para ver la parte de la conjuntiva vulvar o la parte de la conjuntiva tarsal, en fin, ¿no? Pero si tú ya ves la córnea, bueno, tienes que pensar que la conjuntiva probablemente más o menos está. Bueno, así nos defendemos ahora porque no hay en el mercado la rosa de Bengala. Ya hemos hablado que se puede medir la osmolaridad y generalmente hay hiperosmolaridad, ¿no? Las lisocinas mediante el espectrofotómetro, de esa manera se pueden determinar estas cosas, ¿ok? Y en una citología de impresión, ¿no? Ver las células en el volumen que se encuentran, ¿no? Y ver si está dentro de lo que consideramos que debe ser. Cuando no se hace tratamiento, vienen las complicaciones. Vamos a hablar esto, que es más sencillo, primero, disminución de la huella visual. Si en el efecto dióptrico, o sea, el ver la imagen refractivo, una de las capas, digamos, que hemos mencionado, funciona mal, la huella visual se altera, ¿no? Hay infección bacteriana en estos casos, porque algunas veces cuando hay hiper, ¿no? Se deposita la lágrima y es un caldo de cultivo. Y cuando hay hipo, las lisocimas que tiene la lágrima, no tienen cómo resolver el asunto y entonces se puede producir una infección. O sea, para los lados hay situaciones adversas. Las úlceras, se forman úlceras, la córnea se adelgaza, se perfora la córnea y puede producirse, qué bonito, una cicatrización, pero lo más peligroso es que tengas una endoftalmitis. Y el tratamiento ya es un poquito más interrogante. Si el paciente llega ya con una endoftalmitis después de que ha tenido como inicio un problema corneal, ¿no? El tratamiento. Hay un montón de cosas, ¿no? Como les había dicho, nuestro paciente tenemos que saber si tiene un problema dentro de las colagenopatías, ¿no? O los problemas de avitaminosis. Cuando diagnosticamos Sjögren, se escribe acá con diéresis, creo que se llaman los dos puntitos. Patologías palpebrales, pues que puede ser ectropion, entropion, distriquiasis, que era lo de las pestañas que vimos, desordenada, ¿no? Algunos tumores a nivel de párpado o a nivel de conjuntiva, parálisis de tipo facial, ¿no? Dan problemas también. Y ya habíamos hablado del simbléfaro, ¿no? El tratamiento farmacológico pues está basado en lágrimas artificiales. Como les dije,
Se busca hacer la lágrima ideal, pero muy difícil, ¿no? Porque el organismo nuestro para muchas cosas tiene. Entonces las empresas te van a decir la quinta maravilla y te sacan los componentes y todo lo demás. Lo único que nos queda es, pues bueno, vamos a probar a ver qué tanto nos va bien esto, ¿no? Y si eso funciona, cachete, pues, ¿no? Lo usamos. No nos usa, ahí está el otro laboratorio, ¿no? Nunca se alineen con un solo laboratorio porque es lo peor. Los preservantes ya habíamos hablado. Lo que hacen es hipersensibilidad, ¿no? Hoy ya hay empresas con mucho orgullo, una nacional que está produciendo sin preservantes, muy bueno, me consta porque he usado, incluso algunos medicamentosos con otras cosas, pero no todos pueden hacerse. Siempre, todo lo envasado necesita preservante. Entonces lo venden en sachets, ¿no? Y hay uno o dos laboratorios que están haciendo, es uno nacional y el otro que es de fuera. En la noche se puede utilizar ungüentos. Los oftalmólogos usamos ungüentos para el ojo, las pomadas son para la piel. Acá hay un error de redacción, ¿no? Basados en diferentes componentes. No nos preocupemos por eso. Cuando tenemos desepitelización, los corticoides es controvertido utilizarlos, ¿no? Porque el corticoide tiene esas características que impide, en algunos casos, la cicatrización, ¿no? Entonces, por ese motivo, hay que tener mucho tino para poder utilizarlos. Tenemos AINES ahora en colidios, o sea que la cosa está un poco salvada, no hay que preocuparse mucho. Es cierto esto de que hay estimuladores para la producción de las lágrimas. Si las instituciones extranjeras, que son muy exigentes, han aprobado este medicamento, quiere decir que funciona. En mi práctica, nunca la usé. Nunca la usé porque la empresa nunca me dio para probar qué tan bueno era su efecto. Como yo era nadie, ¿no es cierto? No me dieron, entonces dije, no me dan, no lo uso. ¿Que funciona? Funciona. ¿Que lo voy a faruquear al paciente? No vale la pena. Hay que decirle la verdad al paciente. Es tan caro que el pobre paciente va a sufrir, va a llorar. Todos los que conocí que ya habían usado este producto, habían experimentado 2, 3 periodos largos y seguían igual. Y es probablemente que seguían igual también por los costos, porque era costosísimo. Ya ni sé cuánto cuesta. Creo que hay uno o dos ahora en el mercado, pero que realmente muy pocas veces se ha utilizado. No lo he utilizado nunca verdaderamente, ¿no? Pero si están aprobados, ya les digo, a nivel internacional, es porque sí van a producir el efecto. Lo otro que sí se utiliza es esto. No es el taponamiento del conducto, es el taponamiento en el punto lagrimal, ¿no? O sea, arriba comenzando. Ahí venden, hay unos taponcitos, algunos que son solubles, algunos que se hidratan y crecen dentro y taponan para que de esa manera la lágrima no se vaya. Cuando uno comprueba que hay poca producción de lágrimas, ojo, hay que comprobarlo 100%, ¿no? No hay que decir, ya tú tienes una hipersensibilidad y receta. No, eso es para los magos. Tenemos la oportunidad de saber bien para poder dar. Y si tú taponas temporalmente, puedes tener la posibilidad de que se acumule y se produzca un proceso infeccioso también, ¿no? Hay que tener cuidado. Cauterización del punto lagrimal. Una vez vi que hacían eso, no hace muchos años, y entonces yo decía, pero ¿por qué hacen? Ya le cerraste para toda la vida, le has cambiado la vida a esa persona. ¿Qué sucede? Nosotros pues tenemos una población andina todavía, ¿no? Darle gotitas a esa persona, su medio ambiente, los cambios atmosféricos, una serie de cosas, su estado financiero, que mejor era hacerle eso. Tal vez fue darle taponcitos, él pues de repente ni los va a conseguir, o sabe Dios cuánto costará, ¿no? De tal manera que en cuanto a eso, es posible hacerlo pues en un determinado, como se hace ahora con glaucoma que es una enfermedad tan fuerte, entonces ahora se hace la TSL,
que es la trabeculectomía selectiva, ¿no? Que es inocua y ya estás sospechando que es un ángulo cerrado, que en algún momento te puede dar un glaucoma. Entonces yo también decía, ¿por qué este doctor viene acá? Porque viajábamos fuera y lo primero que hace, ti, 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 digo, está ganando. No está ganando, tenía toda la razón. Esa gente que es gente del campo, gente que viene a veces de la montaña, entonces no tiene opciones. Entonces, para que no se quede ciego, le salvaste la vida ahí, ¿no? Y bueno, que ya después tienen que controlar, ¿no? Entonces, cada cosa en medicina tiene una explicación, tiene una razón, y nosotros como profesionales, que ustedes van a ser igual, tienen que ser cuasi perfectos en el aprendizaje y luego en la aplicación, ¿no? Y la cosa, la medicina sigue siendo muy fácil porque todo es de lógica deductiva. Este es importante, ¿no? También el tratamiento ambiental. Lo que les dije que me pasaba a mí, pues, ¿no? Con el aire acondicionado. ¿Qué pasa, pues, si mi paciente es un repartidor en moto ahora, ¿no? Imagínense, ¿no? Todos los cuidados que hay que tener, hay que ver que el tipo de trabajo que tiene, es un señor que trabaja en una fundición, ¿no? Hay cosas en las cuales uno tiene que tener el concepto para poder explicarle y qué es lo que tiene que hacer para poderse cuidar. Tratamiento quirúrgico. En realidad, el profesor que nosotros teníamos, creo que ya falleció porque ya no me contesta el correo electrónico, viví en Filipinas. Nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y con él hicimos trasplantes en el conducto de Stenman alguna vez. No trasplantes, sino, bueno, sí, trasplantes, modificación, no me acuerdo la verdad cómo iría, pero en algún momento lo hicimos, ¿no? ¿Que se puede hacer esto de autingentos de glándula? Probablemente sí, para que ayude un poco. Ahora se hace a nivel de limo, las células madres, saben ustedes. De hecho, nosotros usamos membrana amniótica. Hay membrana amniótica fresca y membrana amniótica liofilizada, ¿no? Todos esos detalles que nosotros debemos conocer para poder entrar. Los oftalmólogos pues somos cirujanos y tenemos que ver qué cosas se nos ocurre para poder ofrecer. Tenemos ahora, como les digo, todos estos armamentos y algo se puede hacer por veces, y en el tipo, su modus vivendi, dónde, qué hace, su factor financiero. Hoy, en estos días, la recuperación nuestra, tenemos que utilizar otro método de trabajo que yo ya lo estoy fabricando. No lo pudiese haber hecho si es que no hubiese tenido tanto tiempo disponible para pensar que todavía tengo espíritu para cambiar algunas cosas. Mañana tengo una cita con un señor con un equipo de láser justo para hacer las cirugías de vía lagrimal, ¿no? Cuando la vía lagrimal se obstruye por completo, nos encontramos frente a lo que es la dacrocistitis crónica, ¿no? Y lo único que nos queda hacer es una nueva comunicación haciendo una osteotomía a la altura del ángulo interno sobre la nariz y la salida ya es cuasi directa. Nosotros sabemos que la lágrima va al meato inferior, ¿no es cierto? Su ruta. Pero en el conducto lacrimonasal es donde sucede todo el problema. Como les había dicho, ya utilizamos esto para algunas cosas, sobre todo especialmente de córnea, injertos de membrana amniótica. La membrana amniótica liofilizada es muy delgadita. La membrana amniótica fresca y es un poquito más gruesa, ¿no? Y esta se va desintegrando. Aquí hay que ser claro, como yo les decía. Dependiendo de lo que pensemos, este PowerPoint tiene un poco de tiempo y a mí no me gusta decir que para todas las vías. Depende del problema que tenga el paciente y hay gente que se acostumbra. He tenido pacientes que vienen por consulta simple
y me dicen, doctor, estoy usando, señora, estoy usando esto, y yo les pregunto, ¿y qué tal le va cuando se pone las botas? ¿Siente usted que las necesita? ¿Les hago esa pregunta? Y me dice, sí, doctor, porque cuando no lo uso me siento mal. ¿No? Quítale, pierde. Mejor, no, sigue usando nomás, no se preocupe. ¿No? Y como les había dicho, cuando uno prescribe la frecuencia, prácticamente, ¿no? La decide el paciente, porque él es el que está sintiendo, y en todos no es igual. ¿Me puedo dar un horario? Solamente los que al dormir, al levantarse, a las 12, a las 6 de la tarde, y el resto del día que use uno más liviano y que él ya lo maneja, ¿no? Esa es la manera de que el paciente sienta o tenga más comodidad. Los preservantes definitivamente no es aconsejable para estas cosas, ¿no? Bueno, este es el primer edificio que se hizo de la facultad de nosotros, de la cual verdaderamente yo me siento muy orgulloso. El tiempo ha pasado, siempre hay inconvenientes en todas partes, hay una serie de debilidades, pero yo he visto crecer, la he visto crecer. No existía esto, lo que ustedes, ese campo todo era tierra, como la que está todavía al costado, ¿no? Me tocó, justo cuando estuve director, estaba el rector, el arquitecto Aburto, llegaron justo al penúltimo día para poder empezar a hacer algo, porque si no perdían el terreno que el Estado les había adjudicado y no tenían nada que hacer. Y yo no sabía que estaba pasando eso, y en eso me comunicaron, sabían que era exalumno de Villarreal, yo soy de la segunda promoción, y tuve la satisfacción, ¿no?